Estamos en unas fechas en las que los amigos hay que dividirlos en dos grupos. En el primero ponemos a todos aquellos que tengan aire acondicionado, Netflix o piscina, y en el segundo incluimos a todos los que no tengan nada de lo anterior. Y a la hora de hacer planes ya vamos para quedar con los del primer grupo y a los del segundo ya los vemos si es en invierno. Pero hay algo que el dinero nunca podrá comprar, algo que está al alcance de muy pocos. Bueno, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge. ¿El qué? Un dinosaurio. Seamos sinceros, tu piscina mola, está bien para darte un chapuzón cuando el calor aprieta o para subir alguna fotopieza a Instagram. Pero si de verdad quieres ser la envidia cochina de todo tu vecindario, debes encargarle la piscina a un arquitecto. Uno de verdad, no vale que sea tu sobrino ese que sabe dibujar y está haciendo un módulo de no sé qué. Un arquitecto que sepa aprovechar tu solar e incluir la piscina dentro del proyecto para integrarla en su conjunto. Y con la intención de que vayáis pensando ideas para reformar la vuestra, os voy a enseñar 7 piscinas que destacan cada una de ellas por diferentes motivos. No están ordenadas siguiendo ningún criterio en especial, pero sí que he dejado mi favorita para el final. Las primeras que os traigo son las Termas de Valls de Peter Zumthor. Y sí, ya sé que me vais a decir que a primera vista no parecen unas piscinas convencionales, pero el proyecto está construido sobre las únicas fuentes termales de un pequeño pueblo suizo. Las Termas de Valls son un ejemplo de cómo construir una cueva artificial en un entorno natural. La cubierta plana verde esconde el proyecto de las montañas, dejando todo el protagonismo al entorno que lo rodea. Utiliza la piedra local y la introduce en el interior, domesticando el paisaje. Dentro se crean perspectivas controladas. El exterior aparece y desaparece según avanzamos por el proyecto. Pero lo mejor del edificio, sin duda, son los contrastes que se generan. El tener que moverse entre espacios abiertos y espacios cerrados, pasando de una oscuridad controlada a la luminosidad exterior, utilizar circulaciones rápidas con otras más lentas o la propia materialidad de elementos pesados a elementos líquidos. Un lugar en el cual no nos importaría a más de uno olvidarnos del reloj. En el número 2 he elegido una piscina dentro de una vivienda. Y admito que aunque la piscina sea una pasada, ha sido la excusa para hablar de todo el proyecto. La Casa Meroscopium de Ensemble Studio en Madrid es el ejemplo perfecto de cómo el proceso constructivo puede convertirse en una estrategia de proyecto. La vivienda está formada por 7 elementos en equilibrio que se van colocando de manera helicoidal y aligeran su peso a medida que ascienden en altura. Las grandes vigas están apoyadas una encima de otras, generando espacios acristalados en su interior, con vistas a la Sierra de Madrid. El elemento clave de que no se caiga la casa es este bloque de granito de 20 toneladas que hace de contrapeso en la parte más alta, llamado por los arquitectos punto G. No me tiréis de la lengua que no voy a hacer ningún chiste al respecto. Gracias al sistema constructivo elegido, la estructura de la casa tuvo que ser pensada durante un año, pero su construcción duró exactamente 7 días. Y la piscina molona, como no podía ser de otra forma, se encuentra en el interior de una enorme viga de hormigón que sale de la vivienda y parece que va a caerse sobre el jardín. Una casa de piedra, cristal y agua. En el número 3 llega la piscina del postureo por excelencia. Una piscina situada en lo alto de 3 torres en Singapur, el complejo Marina Bay Sands, diseñado por Moshe Safdie, el arquitecto de Habitat 67. Pero no se lo tengáis en cuenta, un mal día lo tiene cualquiera. ¿No suena el nombre de Marina Bay Sands? Juraría que en España tenemos algo parecido. ¡Marinador! ¡Qué guay! Marinador, ciudad de vacaciones, dígame. La piscina del hotel está situada a 200 metros de altura y tiene una capacidad para unas 3.900 personas. Vosotros pensadlo bien e imaginaos a casi 4.000 personas subiendo a la vez fotos a su Instagram posando en el borde de la piscina. Petan el servidor de Instagram. Porque seamos sinceros, es una piscina que no vale para otra cosa. Poner sonrisa falsa, hacer como que estás al borde del precipicio y que se vea detrás la bahía de Singapur. Y ala, a dar envidia a todas tus amistades en las redes sociales. Eso sí, tener una foto de estas no te va a salir precisamente barato. La entrada a la piscina está prohibida a los visitantes. Si quieres darte un baño, tienes que como mínimo reservar una noche de hotel y las habitaciones rondan los 480 euros. Para el número 4 os traigo justo lo contrario, una piscina pensada para cualquier usuario. Vamos, para los pringaos que no podemos pagar 500 euros por estar en remojo. En el puerto de Copenhague, las dos firmas de arquitectura Big y JDS han creado unos baños públicos para recuperar la actividad urbana en la bahía. Y esa es precisamente la gracia del proyecto, prolongar el parque adyacente y llevarlo hasta el mar. De esta manera, el espacio público se extiende en un paisaje artificial de terrazas de madera. En lugar de convertirse en un límite entre la tierra y el mar, las piscinas crean diferentes topografías tanto fuera del agua como dentro de ella, para que las actividades de los bañistas no se limiten exclusivamente a nadar. ¿Que cuánto cuesta acceder a estas piscinas? Gratis. Igualito que Singapur. En el número 5 os quiero enseñar la remodelación que hizo Bezier Meyer Architekten de una piscina comunitaria en la ciudad de Goza. Porque la mejor manera de proteger un edificio no es catalogarlo como un bien del patrimonio histórico. No, es mucho más sencillo que eso.
Lo único que hay que hacer es seguir utilizándolo. El edificio Art Nouveau de baños municipales de Goza se construyó en 1909 y tras venderse a un inversor quedó abandonado durante muchos años. En 2007 la ciudad lo volvió a comprar y planteó un concurso para integrar el edificio histórico con un programa deportivo y de ocio. La iluminación de los dos nuevos edificios construidos es la misma que la piscina original, por sus lados largos y la fachada frontal. La transición entre ambos edificios se realiza a través de una escalera que sirve de mirador y zona comunitaria. Y así es como debe ser una buena restauración, respetando lo existente y poniéndolo en valor. Antes de pasar a la mejor piscina de todas y última de este vídeo, es necesario que conozcáis la Social Pool de Alfredo Barsuglia. Os pongo en situación. El señor Barsuglia es un artista austriaco que, como crítica a todo el despilfarro que se produce en California, al ser una zona desolada y afectada por la sequía, ha diseñado una obra de arte en forma de piscina en medio del desierto. La piscina tiene unas dimensiones tan reducidas que solo puede ser utilizada por 2 personas como mucho. De hecho, si no tuviese agua en su interior, podríamos pensar que se trata de una escultura minimalista en medio de la nada. La idea del artista es que los visitantes utilicen el viaje y la estancia para reflexionar y desconectar de todo lo que les rodea. Para acceder a dicha piscina tienes que conseguir unas coordenadas GPS y la llave que abre la cubierta en el Instituto de Arte de West Hollywood. La tapa evita que el agua se evapore, aunque el Instituto de Arte recomienda llevar un bidón lleno por lo que pueda pasar. Y ahora sí, el número 7. Una piscina que algunos conoceréis, pero muy pocos habréis tenido el valor de utilizar. Y os lo digo porque yo la he visitado hace unos años en agosto y no me he bañado en un agua tan fría en mi vida. La última del ranking y uno de los mejores proyectos del arquitecto portugués Álvaro Siza, las piscinas das Marés en Oporto. Y podría decir muchísimas cosas buenas de este proyecto, como que se sitúan entre el océano y la tierra en un espacio que no es de ninguno de los dos, pero a la vez comparte muchas características con ambos desdibujando el límite. O como que domestica un paisaje duro y salvaje y lo acerca al hombre, para que sea capaz de controlarlo. Porque sus materiales son crudos, igual que la naturaleza del lugar donde se encuentra. La madera desnuda de los vestuarios o el hormigón que desaparece entre las rocas para que parezca que te estás bañando en el mar. Podría contar muchas cosas, pero lo mejor que puedo deciros es que vayáis vosotros mismos a conocerlas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis dejar un like bien grande para apoyar el canal y que siga creciendo. Escribidme en comentarios si habéis estado en alguno de los 7 proyectos y cuál ha sido vuestro favorito. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.